Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a invitarlos a abrir sus Biblias al libro de Apocalipsis, el capítulo 10. Y dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 10, verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el libro, y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces lo tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amado Padre Celestial, te pedimos, Señor, que tú traigas el contexto de los textos que hemos leído, Señor, que pases por encima de nuestros errores, Señor, y puedas descender en tu presencia divina y traer, Señor, esas gavillas a Ruth, Señor, en esta mañana, Padre Celestial. Señor, te pedimos con todo nuestro corazón que tú nos hables, Padre, y nos humillamos delante de tu presencia, haciéndonos a un lado, pidiendo que seas tú en la escena, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Reciban saludos de los hermanos allá en la Ciudad de México, los hermanos de Guerrero y los de ahí de Huautla Izcalli. Todos ellos mandaron saludos, hermanos, para ustedes. Y creo que tuvimos una reunión maravillosa, donde el Espíritu de Dios se movió grandemente. Cuando estuvimos ahí ministrando la palabra, había una unción y una libertad para hablar la palabra muy tremenda, hermanos, en ese lugar. Todos los hermanitos que estuvieron ahí tenían una expectativa por la palabra, algo que estaban anhelando escuchar. Y realmente yo creo que eso es lo que desató al Espíritu Santo más fuertemente, hermanos, que hubo un día en que me tocó predicar como 3 horas y media, y generalmente no hago eso, hermanos, pero había tanta libertad, hermanos, de explicar cada cosa, de decir cada cosa, que creemos que tuvimos un gran tiempo en aquel lugar, hermanos. Y hay personas que testifican cómo es que Dios los liberó. Usted sabe, hermanos, el espíritu que estamos contrarrestando es un espíritu que se había encarnado por 7 edades de la iglesia. Entonces no es cualquier espíritu, hermanos, sino es un espíritu que se ha materializado. El profeta dijo que había dolores de parto. Dice que en los días del Señor Jesús el ministerio tuvo dolores de parto para entrar al nuevo pacto. Y yo creo que hoy en día hay dolores de parto una vez más. Y a pesar de todo, el Espíritu Santo está clamando gracia, gracia a ella. Amén. Si nosotros fuéramos a predicar con un montón de leyes y reglamentos, yo pienso que no sería gracia, gracia a ella. Amén. Pero el Espíritu Santo sigue clamando gracia. Estuvimos hablando, un servicio donde un hermano testificó al terminar el servicio. Estamos condenando todos los espíritus denominacionales. Y fue algo tan tremendo que cuando se terminó el servicio, el hermano Diego fue y oró por mí al terminar de predicar. Y él dice que sintió que había diablos como que habían jurado o habían dicho que iban a tener una represalia contra mí. Entonces él dice que fue y oró y reprendió todo eso. Pero en ese mismo servicio un hermanito testificó de que cuando estaba predicando, dice que él fue liberado. Y de lo que él fue liberado fue de eso, ¿no? A él, no sé si fue un pastor o alguien le dijo
que él se iba a ir al infierno, que porque él había sacado la curva y había quedado marcado con la marca de la bestia. Entonces dice que él le dijo a Dios: Señor, yo te amo, y si yo voy al infierno, de todas maneras quiero servirte, a ver si en el último momento tú me das otra oportunidad, me das entrada. Y así siguió sirviéndole a Dios, pero continuamente a su mente venía el diablo y le decía: tú tienes la marca de la bestia. Y cuando estábamos predicando, hermanos, de repente en la predicación salió eso, que ese era un dogma del diablo. Y cuando sale eso, el hermano fue liberado, pero él dice, esto es el testimonio de él, que él miró una cosa negra que salió de su cuerpo, como un demonio, y que se azotaba entre las sillas. Pero que más tarde dice que salió por la puerta de donde estábamos predicando y pasó por donde estaba yo predicando. Dice que hizo así y se fue. Entonces, realmente sentimos que hubo mucha liberación, hermanos. Muchos hermanos y hermanas llorando decían: esto es lo que yo estaba necesitando. Entonces realmente fue algo tan tremendo. Nos tocó predicar 2 servicios, a mí, 2 servicios al hermano Diego, y cada servicio, hermanos, estuvo fenomenal. La palabra de Dios salió en su poder. Yo creo que Dios una vez más tuvo misericordia de nosotros, de su pueblo, y nos ungió. Nuestro hermano Diego realmente predicó unos sermones maravillosos, y yo creo que hay victoria, hermanos. Una vez más creo que fue un propósito, y fue Dios enviándonos a la Ciudad de México. Bien, hermanos, por recibir saludos al venir de regreso. Yo no sé qué fue lo que sucedió, quizás las tuercas venían flojas, pero una llanta se salió en la carretera. Veníamos a gran velocidad y el Espíritu de Dios mantuvo el carro en la carretera una vez más. Y bueno, pues realmente uno se pone nervioso por lo que pueda suceder, porque aún al quedar uno a orillas de una carretera donde los carros están pasando más de 100 kilómetros, la mayoría de ellos trailers, es demasiado peligroso, hermanos, estar en ese lugar esperando que alguien venga y te auxilie. Finalmente, hermanos, alguien le habló a una grúa que vino de Guadalajara. Estábamos a 25 kilómetros de Guadalajara, y de la grúa dijo que iba a venir por nosotros, que nos iba a cobrar 1,000 pesos. Ahora usted dice: ¿por qué dice la cantidad? Bueno, digo la cantidad, hermanos, porque es un milagro que una grúa cubre tan poquito. Amén. Solamente dijo 1,000 más la caseta que voy a pagar, que eran 120 pesos, eran 1,120. Mientras estábamos en esa situación, le hablamos a nuestra hermana María a ver si nos podía ayudar. Yo no sabía que su hermano era mecánico, yo nomás sabía que tenía familia allá y que ellos nos podrían ayudar. Este fue mi pensamiento, cuando lleváramos el carro al taller, que nos ayudaran dándonos raite a buscar algún yunque, a buscar las piezas del carro, porque pensábamos que era algo bastante grave, quizás hasta el diferencial teníamos que poner. Entonces yo para eso le hablé a la hermana para que nos ayudaran, y resultó ser que nuestra hermana María tenía un hermano en Guadalajara que es mecánico. Entonces, llegando a Guadalajara, le dijimos al de la grúa que si cuánto nos cobraba por llevarnos hasta el taller ese que estaba casi cruzando Guadalajara, o sea, al otro lado. Y ya dio una cantidad más, pero no fue mucho. Nos llevaron al taller, hermanos, y allá el mismo mecánico nos ayudó a corretear las piezas que le hacían falta al carro, y de piezas y todo eso fueron 800 pesos, 830 pesos. Y cuando ya el carro quedó listo, hermanos, yo quería pagarle a esta persona la cantidad que me dijera, lo que fuera justo, y me dijo que no, que todo estaba bien, que no me iba a cobrar ni un peso. Entonces pudimos ver la mano de Dios. Yo le insistí a él en que cobrara. Él estuvo ahí todo el día trabajando, correteando las piezas y todo eso, pero él no quiso absolutamente nada. Él me dijo: María me pidió este favor y no la voy a, como diciendo, a hacer sentir mal si te llevo a cobrar algo. Digo: así es que no te voy a cobrar nada. Entonces, hermanos,
porque fue algo que golpeó mis nervios por dentro, esa situación. Pero aún así vimos la mano de Dios obrando. El hermano Noé le testificó a un mecánico que estaba ahí también, a un ayudante del pariente del hermano, nuestra hermana María. Y este mecánico resultó que hacía años había leído un mensaje del profeta que se llamaba La batalla más grande jamás peleada. Y dijo, pero aquí ya no hay de esos libritos, dijo el mecánico. Pues nosotros traemos, así es que le surtimos libros a ellos. También le dimos libros al hermano, nuestra hermana María. Finalmente hicimos una oración en el taller. Esta persona, Raúl Peña, se portó tan bien que llamó a todos sus trabajadores y dijo, vengan, vamos a orar. Y entonces se hizo una oración y ahí pedimos por ellos, amén, de que Dios en el día del juicio, o no en el día del juicio, sino aún antes, pero que en la eternidad esos favores que hicieron para que la novia de Cristo tenga sus resultados, amén. Bien, ese es el reporte, hermanos. De ahí en fuera no tuvimos ningún problema, todo estuvo bien, nos gozamos. El viaje fue cansado, esa es la verdad, pero no importa cuánto haya sido cansado, hermanos. Si una alma o dos almas fueron liberadas de algún espíritu denominacional allá, esa es una victoria, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bien, vamos a entrar a su palabra en esta mañana. Señor Jesús, una vez más, Padre, te pido, Padre, que tú vengas, Señor, y nos hables, Señor. Que podamos entrar, Señor Jesús, al espíritu de revelación, Señor. Tú nos hablaste, creo yo, allá en la Ciudad de México, Señor. Y eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. El mismo de la Ciudad de México, eres el mismo en Nogales. Por eso te pedimos, Padre, que tú nos hables en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bien, nuestro pensamiento esta mañana está basado en estas palabras que se le hablaron a Juan. Ahora Juan estaba tomando el libro de aquel ángel poderoso que tenía su pie sobre la mar y el otro sobre las aguas, sobre la mar, y el otro sobre la tierra, amén, la arena. Y él le tomó el libro, hermanos, y lo comió. Yo creo, hermano, el hermano Brand dice que el apóstol Juan es un tipo de la novia de Cristo, amén. Cuando a ella se le dice, sube acá, amén. Ella simplemente subió a lugares celestiales. Ahora la novia de Cristo tiene un propósito por el cual ser adoptada, hermanos. Ella no solamente fue adoptada para sanar enfermos como lo hemos hecho, como lo ha hecho la novia, y al poner las manos a los enfermos ellos sanan. Ese no fue el propósito principal, hermanos. El propósito principal es dar vida eterna al mundo a través de la palabra de Dios. Y la Biblia dice, aquellos que están en la novia, dice el profeta, ellos continuarán su palabra, hermanos. Y de eso es lo que queremos hablar en esta mañana. Cómo es que Dios le dijo a Juan, necesario es que profetices otra vez. Ahora, hermanos, si dicen otra vez, yo creo con todo mi corazón que es porque ya se había profetizado una vez, hermanos. Pero si usted recuerda, el primero en tragarse el libro fue Ezequiel. El primero en que tuvo su boca, hermanos, purificada con el fuego de la palabra de Dios fue Isaías. Pero una vez que ellos fueron purificados, fue el mismo Isaías, amén, y le entregó ese libro a la novia para que ella también fuera purificada como él había sido purificado. ¿Para qué, hermanos? Porque la Biblia dice, necesario es que profetices otra vez. A muchos pueblos, muchedumbres de gente. Entonces, al profeta le dijo, ¿tendrá la novia de Cristo un ministerio antes del rapto? Dijo, seguro que sí, dijo. Es el mensaje de la hora. Es el mensaje de este día. Y la novia, dijo, se compone de apóstoles, evangelistas, pastores, maestros y doctores. Entonces hay un ministerio en tiempo presente. Y eso es, profetiza otra vez. Amén. Que la novia entre bajo la unción.
Si la novia, hermanos, es arrebatada a lugares celestiales, si la novia ha sido resucitada de la incredulidad, es porque Dios tenía un propósito para ella. Sí, amén. Y eso es, profetiza otra vez. Amén. En otras palabras, vuelve a predicar la palabra, vuelve a predicar el mensaje del profeta, vuelve a predicar los sellos. Sí, amén. Lo que lo hemos visto Aleluya. a través del tiempo, hermanos, aquí, Aleluya. esta palabra. Aleluya. Pero yo quiero que vea usted una vez más el mensaje, el sello de la Pascua. La página 19 y 20 dice el profeta de Dios. Y no hay diablo, no hay iglesia o alguna teología que pueda sobrepasar los límites de la prueba de Dios y el abstracto que el bautismo del Espíritu Santo nos ha reconocido en Jesucristo. Nosotros estamos tan seguros de resucitar como Él resucitó. Amén. Porque potencialmente ya hemos resucitado Amén. en Él. Ahora, el título abstracto de propiedad, hermanos, el libro de redención de los 7 sellos, lo cual es el título abstracto, o ese bautismo del Espíritu Santo que la palabra nos dio, nos da seguridad de resucitar. Sí, amén. Aleluya. Este siempre fue el problema, hermanos, de las edades, la inseguridad. Pero ahora, hermanos, hay una seguridad en nosotros de que nos vamos a levantar de nuevo. Sí, amén. Las cosas viejas, ¿qué hace eso? A nuestros cuerpos mortales cambia nuestra opinión. Ahora, hermano, aquí está algo. ¿Qué es lo que hizo este título o este bautismo en el alma? Cambia, dice, ¿qué hace eso a nuestros cuerpos mortales? Cambia nuestra opinión. Yo creo que cambiamos de opinión. Cambia nuestros conceptos. ¿Qué conceptos teníamos? Por ejemplo, el concepto que teníamos, Ananías y Zafira, cuando se manifieste eso, decíamos, tenemos que cuidarnos mucho y que esto y lo otro, porque podemos caer muertos en la iglesia. Ese era un concepto que teníamos. Sí, amén. Pero el profeta de Dios enseñó y dijo, no es muerte física, es muerte espiritual. Amén. Amén. En los días de Pedro era la sombra y cayeron muertos literalmente. Pero el profeta de Dios, cuando dice que la tierra se tragó, se abrió y se tragó a Datán y a Coré, dice el hermano, ¿y qué está pasando hoy? Dijo, el mundo se abre y se los traga. Sí, amén. Los Datán y Coré de este día, tú los puedes ver muertos. Sí, amén. Cuando se paran detrás del púlpito, en un tiempo estaban vivos y reclamaron decir palabra por palabra de lo que el profeta decía, pero ahora se paran del púlpito y hablan un montón de tonterías y incoherencias, casando a creyentes con incrédulos y haciendo cualquier clase de cosa, poniendo reporteros en el púlpito a predicar, cuando la Biblia dice que la política no tiene nada que ver con la religión. Sí, amén. No se mezcla. Aleluya. Pero usted puede ver esos espíritus muertos. Sí, amén. Dice, porque el mundo se los traga. Y cuando vinieron los días de Ananías y Zafira, dice, ellos caerían muertos. ¿Y qué concepto teníamos de caer muertos literalmente? ¿Qué concepto teníamos? El hermano fulano se fumó un cigarro y ¡pum! Cayó muerto. Hermano, ese era un concepto que yo tenía. Pero quiero que sepa usted, eso no es lo que la palabra está revelando. Amén. Porque en los últimos días Dios iba a estar lidiando con el ser predestinado. Sí, amén. Con el tercer hombre que estaba en el alma, hermanos. Sí, amén. En los últimos días iba a estar lidiando con el verdadero pecado. Amén. Por eso el profeta dijo, fumar no es pecado, beber no es pecado, son atributos del pecado. Sí, Pero el verdadero pecado es la incredulidad. Sí, amén. Y ese es el pecado que Dios está juzgando desde la plataforma en este día. Lo juzga claramente, hermanos. Al grado que una persona que viene ungida con el espíritu de Judas, cuando se para, hermanos, en la presencia de Dios, es condenada abiertamente y se le dice el espíritu que trae.
Amén. Y hay una opción. Este altar es para arrepentirse y decir: Señor, saca esa unción de mí. Dijo el profeta: saca el amorreo de mí. ¿No dijo eso? Saca el jebuseo de mí. Esos espíritus estaban ahí. Pero aquellos predestinados para no aceptar la palabra, esos caen muertos. Eso es diferente, hermanos. Porque en este día, hermanos, la palabra diciendo tan claramente al espíritu de Judas. La palabra está hablando tan claro en los últimos días que cuando la palabra sale, oyes tu nombre. Aleluya. Amén. Oyes su nombre, claramente oyes tu nombre. Pero no solamente está hablando tu nombre, también si hay un Judas por ahí, la palabra dice: en los últimos días el espíritu de Judas vendrá, predicando una santidad al pie de la letra, pero cuando llegue a la plenitud de la palabra, los sellos, ahí dijo, reventará. Porque cree ese espíritu que el tercer jalón es demasiado profundo para meterse en ello. Entonces piénsalo, hermanos, si no está la palabra cambiando nuestros conceptos que teníamos. Como cuando hablamos del nombre, aún el nombre de Dios. Amén. La piedrecita blanca. La Biblia dice que los elegidos de Dios traían el nombre de su Padre en su frente. Eso muestra, mi hermano, que no es un nombre literal, es la revelación que tú recibiste. Amén. Y se cambian nuestros conceptos. Ponen nuestras afecciones, dice, o sea, los afectos, en cosas que son de arriba. Y el fumar, el beber, el apostar, las cosas que ustedes acostumbraban a hacer, están muertas. Están debajo de ustedes. Amén. Y ustedes son vivificados. Y este poder vivificador trae su cuerpo. Ahora quiero que vea algo. Trae su cuerpo ya a una condición de rapto. Aleluya. Amén. Porque el cuerpo se compone de alma, lo que tenemos alma, cuerpo y espíritu. Pero el profeta dice que trae nuestro cuerpo a una condición de rapto. Es una transformación en nuestra alma que nos coloca en una condición de rapto. Fíjense, la gente de Pentecostés allá arriba, cuando ellos fueron vivificados por el Espíritu Santo, escúchenme, cuando este grupo de Pentecostés allá arriba, en el día de Pentecostés, recibieron el abstracto del título de parte de Dios, seguro esto glorificó sus almas. Ahora, hermano, quiero que vea algo precioso aquí. En el día de Pentecostés, ellos recibieron el título abstracto, eso es la verdad, Espíritu Santo, en una sombra, hermano. Porque el profeta dice que el verdadero título abstracto eran los sellos. Eso era el verdadero Espíritu Santo. Esa era la señal. Y el hermano Branham dice, no existía hasta el tiempo del atardecer. Ellos recibieron esto, una sombra, hermanos. Por eso estamos leyendo lo que es una sombra. Pero miren lo que sucedió. Ahora tráetelo a tu día. Cuando tú recibiste este bautismo en el alma, a causa de la palabra, recibieron su abstracto, el título de parte de Dios, seguro eso glorificó sus almas. Nuestras almas están glorificadas. Ellos gritaron, ellos vieron lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de ellos, y eso edificó tanto sus cuerpos a tal grado que ellos ya no podían ni siquiera hablar en un lenguaje terrenal. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, ¿dónde estaban, hermano, los secretos de Dios escondidos? Estaban en la eternidad, en la mente de Dios. Sí, amén. Este no es un lenguaje terrenal, es un lenguaje celestial. Hermano, y cuando la novia de Jesucristo es transformada en su alma, ella comienza a hablar un lenguaje celestial. ¿Tú crees que un bautista nos iba a entender a nosotros cuando hablamos del tercer jalón, de los 7 truenos, de teofanías y las 7 dimensiones? ¿Tú crees que un bautista nos iba a entender cuando decimos que la experiencia de Isaías
es la experiencia de William Branham en el monte Sunset? ¿Crees que un bautista, un presbiteriano nos iba a entender ese lenguaje cuando decimos que la experiencia de Jacob cuando puso su cabeza sobre una roca era William Branham en el Sunset? Es un lenguaje diferente. Tenemos otro lenguaje. Amén. Para eso vivificó nuestras almas. Amén. Para que pudiéramos tener ese lenguaje. Y tú sabes, hermano, que cuando estábamos en la iglesia antigua, estábamos a millas de entender este lenguaje. Ni siquiera sabíamos que hijo del hombre, hijo de Dios, hijo de David, era Jesucristo en diferentes etapas. No sabíamos que hijo del hombre era Jesucristo en un profeta, que hijo de Dios era Jesucristo en la iglesia. Esas fueron las primeras cositas que aprendimos. ¿Por qué, hermanos? Cuando Dios comenzó a cambiar nuestro lenguaje. Dice, hablar un lenguaje terrenal, dice. No podía ni siquiera hablar un lenguaje terrenal. Vivificó sus cuerpos a un lenguaje celestial, al lugar a donde ellos iban. El poder vivificador de Dios sacudió sus cuerpos mortales a tal grado que todo el lenguaje mortal que de ellos fue transfigurado, y lo dice, transformado en un lenguaje inmortal. Qué poder vivificador, que algo que pertenece. Ahora, hermanos, quiero que vean esto. El lenguaje que ellos tenían fue transformado a un lenguaje inmortal. Y sabes tú que la palabra dice, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Eso muestra que la palabra, hermanos, es inmortal. Y lo que la novia de Cristo está hablando en este día, ella tiene un lenguaje inmortal. Por esa causa, hermanos, las palabras de los siervos de Dios y de la novia de Cristo no pueden caer en tierra, hermanos, y permanecer como si fueran mentiras. Tendrán que ser parte de un pacto inmortal que vamos a tener por las edades incesantes. Es palabra de Dios. ¿Cómo puede, hermanos, una novia que fue resucitada de la incredulidad estar hablando de incredulidad? En otras palabras, Dios, hermanos, hizo esto en nuestras almas. ¿Y qué dijo el profeta? Ella tiene la mente de Cristo. Puso la mente de Cristo para lo que ella hable, sea Dios hablando. Porque el profeta dijo, ellos serán la voz final. El profeta dijo, usted será deidad hablando. Ella no puede caer, ella no puede cometer adulterio. ¿Por qué, hermanos, iba a hacer esto del título en nuestro alma? Para darnos un lenguaje inmortal. En otras palabras, lo que ella está hablando, hermanos, es inmortal. Lenguas vivificadas a un nuevo lenguaje celestial, para hablarles a ellos, repartiéndolos, levantándolos a una atmósfera diferente de la que ellos alguna vez habían vivido. También con la vida nueva vivificadora en ellos, que entró en ellos, les vivificó su lenguaje. Aleluya. Ellos hablaron en nuevas lenguas. Amén. Por eso dice la palabra, aquellos que están en la novia, ellos continuarán su palabra, porque Dios les dio un nuevo lenguaje. Mire, para tomar una parte de eso, dice el profeta de Dios, el mensaje fiesta de las trompetas, en la página 41, dice, esto lo hemos citado también en otro tiempo: Dios cambió su cuerpo y lo rejuveneció. Es un misterio que va a ser revelado ahora, en este día, por el Hijo del Hombre. El mensaje del atardecer los rejuveneció, y esta fue la última señal que ellos vieron. Fue que ese discernimiento, antes que viniera el cambio de cuerpo. Ahora quiero que vea usted esto. El mensaje del atardecer
los rejuveneció. Aleluya. Ahora usted puede ver que Sara y Abraham eran ancianos, hermanos. Pero ellos tuvieron un encuentro con la palabra hecha carne. Ellos se encontraron con Elohim, Dios en carne humana, hermanos. Y cuando tuvieron ese encuentro, ellos no se dieron cuenta qué horas, no se dieron cuenta qué sucedió, pero de repente sus cuerpos habían sido transformados. Y el profeta de Dios dice: tu cuerpo ha sido transformado para colocarte en una condición de rapto. Nuestros cuerpos espirituales, hermanos, han rejuvenecido. ¿Para qué, hermanos? Para darte un lenguaje eterno, hermanos. El lenguaje que teníamos era un lenguaje de la tierra, y lo de la tierra perecerá. Pero el lenguaje eterno es el que no puede perecer, mi hermano. El lenguaje eterno es aquellas palabras que aún en la eternidad seguiremos escuchando. Porque si la palabra no puede fallar, hermanos, entonces aún la misma eternidad dará testimonio de esto. ¿Qué dice la Biblia? El mensaje del atardecer los rejuveneció. Gloria a Dios. Ahora, cuando Sara era una anciana, hermanos, y Sara caminaba ahí al lado de Abraham como una anciana, ella no tenía un lenguaje nuevo. El lenguaje nuevo fue cuando se encontraron con él, con Melquisedec, con Dios en carne humana. Pero Sara tenía su lenguaje natural, amén. Ella hablaba un montón de tonterías, porque en una ocasión, hermanos, le dijo a Abraham: métete con mi sierva Agar, y hizo que Abraham cometiera adulterio. Ahora, así es que imagínense el lenguaje de Sara. Un lenguaje, hermanos, que no había sido transformado. ¿Por qué? Porque ella todavía no había sido transformada. Pero el mensaje del atardecer los rejuveneció. Y si usted se fija, hermanos, pudiéramos ir al libro de Génesis. Aleluya. En el libro de Génesis, en el capítulo 21, el verso 9, dice así la palabra de Dios: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac mi hijo. Y este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho, que de tu sierva y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Ahora observa el vocabulario de Sara, mi hermano. Una vez que ella fue transformada, una vez que ella recibió al hijo, hermanos, de promesa, ¿qué fue lo que hizo? Su vocabulario cambió, hermanos. Cambió a tal grado que Dios le dijo a Abraham: oye su voz de Sara. La primera vez Abraham cometió un error por oír la voz de Sara, hermanos. Pero ahora que el poder vivificador había transformado a Sara, había glorificado su alma, ahora ella hablaba y Dios respaldaba su palabra. Por razón dice el profeta: viene el día cuando los hijos de Dios hablarán y habrá relámpagos. Aleluya. Ahora observen, hermanos, lo que está sucediendo en esta escena. Dice: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Amén. Ahora Sara había caminado y había visto eso, pero ahora Sara, hermanos, era una persona diferente. Sara ya no estaba para escuchar esas tonterías. Sara ya no estaba para escuchar a esos predicadores que estaban burlando de la palabra de Dios. Sara no estaba para escuchar que la doctrina del regreso salió del infierno. Sara se empezó a enfadar. Hubo un tiempo en que Sara dijo: algo se tiene que hacer. Y esta separación
Amén. Pero dijo Abraham, no, dijo, también Ismael es mi hijo, son mis hijos en el evangelio, Sara. Yo los engendré, también son Branham. Pero Dios le dijo, espérate, Abraham, oye la voz de Sara. Aleluya, porque no va a heredar, aleluya. El hijo de la libre junto con el hijo de la esclava tienen que ser separados. Pero escuchen, hermanos, esta voz comenzó a escucharse de la novia de Cristo. Ella empezó a hacer esa separación. Por eso dice el profeta, ¿qué hará ella cuando fuere dejada sola? ¿Han leído esa escritura? Yo ahorita la busqué y no la encontré. Dijo, ¿qué hará ella cuando fuere dejada sola? Pero ella tiene la revelación de la palabra. Ella sabe que tiene que haber una separación. Ella no soportó, hermanos, las burlas. Ella las escuchó y las escuchó. Por eso cuando tú oyes a alguien que puede escuchar las burlas y dice, oh hermano, Dios te bendiga, es la luz que Dios te dio a ti, algo mal está. Porque Sara se hartó y dijo, Abraham, quiero que hagas esto. Y Dios le dijo a Abraham, escucha la voz de Sara. Ahora, por eso es que esto que se está abriendo es algo bien precioso. Por eso, miren, había dos líneas. Aleluya. El regreso del profeta, no regreso. Los del regreso tenían todas las citas donde el profeta iba a hacer algo. Los del no regreso tenían todas las citas donde la novia iba a hacer algo. Así es que los del regreso decíamos, el profeta lo va a hacer, el profeta lo va a hacer. Los del no regreso, no, la novia, la novia. Ahora, cuando Dios le habló al profeta sobre aquellas dos líneas que había, de los unitarios y los trinitarios, Dios le dijo, ambos están mal. Y eso es lo que yo creo, hermanos, que la novia se está yendo hoy por el centro. Ella está tomando estas citas, y estas citas, porque las citas son la infalible palabra de Dios. Dios dijo que iba a hablar por medio de la novia, y lo está haciendo esta mañana, lo está haciendo en estos días. Ahora, cuando ellos citan que Dios va a hablar por medio de la novia, dicen, y va a dar la voz de resurrección, y va a hacer esto, ellos se van de paso. Y lo mismo es en el regreso. Yo creo, hermanos, que por eso, aleluya, el libro La Exposición de las Edades ha sido condenado más por la gente que cree el regreso que por los que no lo creen. Y le voy a decir por qué. Porque la exposición de las edades es donde dice, ella será la voz final. Aleluya. Amén. Ella tiene una voz, esa voz está en la novia. Ella, es la exposición la que dice eso. Ellos continuarán su palabra. Él no pudo terminar eso acá, pero ellos la continuarán en el futuro. Es la exposición la que dice eso. Y por eso la gente de regreso dice, no, todo es el profeta. Pero mi hermano, el profeta no podía hacer el comentario divino sobre él mismo. Alguien más tenía que dar testimonio de él. Alguien tenía que dar las 600 escrituras que hablaban de su ministerio. Y miren, hermanos, para que vean cuán preciosa es la palabra. Estas no son palabras del profeta Abraham. Estas son palabras de Sara. ¿Quiere ir a una cita? Esa cita se encuentra... Déjeme ir ahí rápidamente. Déjeme buscarla. En Gálatas 29:30. Perdón, Gálatas 4, 29 al 30. Aleluya. Bendito sea el nombre de su Padre. Sí, amén. Aleluya. Vamos a Gálatas capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Pero, Gálatas 4:29. Pero entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora, dice la Biblia. Ahora escuche a Pablo hablar. Este es un gran profeta. Mas, ¿qué dice la Escritura? Ahora cuando dice ¿qué dice la Escritura? ¿Sabe a quién está citando Pablo? A Sara. Mas ¿qué dice la Escritura? Y estaba citando a Sara. Oh, hermanos, ¿cómo golpearía eso a los cimientos de esa gente que dice, nomás lo que salió de la boca del profeta?
profeta, todo lo que un pastor habla es mentira. ¿Cómo golpearía eso, hermano? Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Hermanos, cuando Sara había sido vivificada, hermanos, cuando había recibido la transformación, el profeta de Dios dice, el mensaje del atardecer los rejuveneció. Cuando Sara de este día rejuveneció, ella pudo hablar, hermanos. Y el profeta Pablo respaldó las palabras que Sara había hablado. Y dijo, ¿qué dice la Escritura? ¿No cree usted que en los últimos días vendrá un predicador, un profeta que nos predicará la historia del séptimo sello? ¿No cree usted que él dirá qué dice la Escritura? Así como el apóstol Pablo tomó las palabras de la misma Sara como la infalible palabra de Dios. Como teníamos el comentario divino del Tabernáculo Branham, el mensaje titulado, ¿cómo se llama? La restauración del árbol novia. Ahí aparecen, hermanos, claramente las palabras de la novia dentro del pacto. Aleluya. Estas eran palabras Gloria a Dios. de Sara. Cuando Sara, fíjese en qué tiempo ella comenzó a hablar. Cuando se enfadó de que estuvieran burlándose de la palabra. Sí, amén. El solo hecho de sentir eso, hermanos, porque se burlaban de la palabra, hizo que Sara comenzara a hablar. Y eso es lo que la novia ha hecho este día. Cuando se enfadó de lo que se burlaban de la palabra y se apartó de ellos, eso la hizo que comenzara a hablar. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor, para que vea algo glorioso, hermanos. La novia es la Jerusalén de este día. Sí, amén. Y mire, en Zacarías 14, Aleluya. quiero que vayamos a Zacarías 14. Si no puede ir, no importa, hermano, de todas maneras, usted apúntelo y luego lo lee. Dice así Zacarías 14:7: será un día de penumbres, el cual es conocido de Jehová, que no será día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. ¿De dónde estaban saliendo las aguas en ese día? De Jerusalén. Ahora quiero que vaya a una escritura conmigo, porque mucha gente en esta escritura se imagina la ciudad de Jerusalén. Pero en el libro de San Juan, el capítulo 7, verso 31, dice Jesús estas palabras, o 37, perdón. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, mi hermano, esto dijo del bautismo del Espíritu Santo que ellos iban a recibir cuando los sellos se abrieran. El que cree en mí, como dice la Escritura. Ahora, hermanos, Jesús dijo como dice la Escritura. De él, del creyente, fluirán ríos de agua. Pero sabe usted que la concordancia, y lo estuve buscando en todas partes, no hay una concordancia en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que diga que es de una persona. Dice: acontecerá en aquel día que de Jerusalén saldrán aguas. La Escritura que acabamos de leer. Lo puedo repetir otra vez. Acontecerá en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Y Jesús dijo, como dice la Escritura, de su interior. Y no hay una escritura aquí, hermanos. Aquí la misma referencia te manda a Zacarías 14:8 y a Ezequiel 47:1. ¿Qué dice Ezequiel 47:1? Lo podemos leer rápidamente. Ezequiel 47:1
Dice la palabra así: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Amén. Aquí en Ezequiel vemos que de una casa están fluyendo aguas. En el otro libro que leímos, Zacarías, dice: de Jerusalén saldrán aguas. Esa es la única referencia del Antiguo Testamento. Pero cuando Jesús está hablando aquí, está hablando de personas. Sí, amén. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Pero quiero que veas que Jesús, por eso es que Jesús era un profeta tan tremendo. Cuando el profeta está predicando: junto a las estrellas haré mi trono, el profeta dice: los hijos de Dios. Usted lee eso, el mensaje, el Dios estaba perversa. El hermano Abraham cita las estrellas y el profeta dice entre paréntesis: los hijos de Dios, mostrando que un profeta, al estar leyendo la escritura, tiene un entendimiento extra. Porque él está uniendo, dice: ¿dónde estabas tú, Job, cuando todos los hijos de Dios, amén, se regocijaban? Y así cuentan las estrellas, así será tu descendencia. Amén. Entonces él estaba viendo algo más. Eran ojos proféticos. Y cuando Jesús miró la escritura donde decía, hermanos, de Jerusalén saldrán aguas, de esa casa saldrá agua, Jesús estaba viendo una novia. Por eso Jesús no titubeó y dijo: como dice la escritura, de él fluirán aguas, ríos de aguas. ¿Y qué son ríos de aguas? Es la palabra de Dios, hermanos. La palabra fluyendo de la novia. Porque la Biblia dice que en Jerusalén habrá salvación. Y esa es la novia de Cristo en estos últimos días. Somos la Jerusalén espiritual. Por eso dice el profeta en la página 34 y 35 de adopción. Dice el profeta de Dios: y estos misterios que han estado escondidos, la Biblia dice, desde la fundación del mundo, esperando la manifestación de los hijos de Dios, para mostrárselos a la iglesia. Oh hermano, ¿lo captan? ¿Dónde sería manifestado en los últimos días? Esperando y gimiendo a que estos hijos de Dios se levanten en los últimos días con el poder del Espíritu Santo al final de la edad, para revelar las cosas secretas desde la fundación del mundo. Hermanos, el propósito de la manifestación de los hijos de Dios era revelar las cosas secretas de la fundación del mundo. Amén. No era exactamente de que, oh hermanos, la manifestación de los hijos de Dios, que sale el hermano de gripa. Eso es una sombra, dijo el profeta, de algo más real que existe. La persona puede morir de gripa o de la misma enfermedad que sanó, pero hay obras mayores. Y eso es revelar su palabra. Hermanos, el propósito de la adopción es que Sara pueda hablar y Dios respaldar su voz. Es el propósito de la adopción. Cuando la palabra, tú estás en una condición de rapto, hermano. Por eso es que, si estamos en esta página, aleluya, dice el profeta: ahora por fe somos resucitados con él, sentados en lugares celestiales. Página 64, Cristo es el misterio. Recuerden, estamos ahora como su novia, embarazados con su espíritu. Vaya, la iglesia concibiendo hijos. Usted está confinado al evangelio, confinado a la palabra, y todos los hijos que usted pueda producir son eso. Porque usted es un prisionero. Usted no puede cometer adulterio. Ahora, aquí, yo sé que lo he predicado muchas veces, pero quizás usted o yo mismo no haya captado todo cuando uno lee la escritura. La escritura no es que tanto se repite, es que tanto captas cada vez que se vuelve a repetir. ¿Qué es adulterio, hermano? Adulterio espiritual, dijo el profeta, es mezclar la palabra de Dios con un credo. Es
Eso es adulterio espiritual. Amén. Y aquí el profeta dice, usted no puede. Amén. Hermano, usted dice, hermano, no hay para donde hacernos. El profeta dijo, viene una tercera Eva que no va a caer. Amén. Y la única forma de que las primeras Evas cayeron es cuando añadieron dogma y credo a la palabra. Usted dice, pues tú no eres. Bueno, si yo no fuera esa novia y ustedes tampoco la fueran, Dios tiene en el mundo una novia que no falla. Dios tiene en el mundo una novia que habla la palabra y Dios la respalda. No fuéramos nosotros, pero existe una que no puede cometer adulterio. Pero como vemos la escritura, siento que somos nosotros. Esta novia no puede fallar. Porque tan pronto un espíritu de incredulidad aparece, la novia empieza a detectar inmediatamente que algo está mal por ahí. Y ella lo expone con la palabra, lo condena y lo manda al infierno. Este es el coraje del diablo, que ella está hablando su palabra. Ella no puede cometer adulterio. Significa que no puede hablar la palabra y un credo a la vez. Significa que solo la palabra sale de su boca. Hay una escritura donde dice la espada saliendo de la boca de ellos, dice el profeta. Oh, hermano, salió de la boca del hermano Branham, salió de la boca de Moisés, pero hay una cita donde dice de ellos. La espada de la palabra. Amén. Y es que, hermanos, obtuvimos un patrón y un centro. Y de ahí partimos, por eso no hay falla, de ahí se parte para todos sitios. Un patrón, y ese patrón tiene un centro. Lucas 17:30 es el centro. De ahí se parte para todo sitio. Por eso no encuentras un octavo. Amén. La novia no puede encontrar a un octavo mensajero. Ella sabe dónde está parada. Ella sabe que todas esas profecías, esas 600 de la Biblia, estaban hablando de lo que Dios iba a hacer en estos últimos días. Amén. Usted no puede cometer adulterio. Usted ya está embarazado. Gloria, aquel no puede aferrarse. La matriz de la vida está cerrada a cualquier cosa que usted ya es de él por predestinación. Esa simiente ha venido a vida. El mundo no puede entrar. Ya estaba la simiente cuando fue puesta ahí, antes de la fundación del mundo. Dice, ¿cuándo fue puesta ahí? Antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para vida eterna. Y tan pronto como entró la onda dorada de vida, esa simiente estando ahí, otras simientes estaban, pero no se aferraban, porque sencillamente no podían. Pero cuando entró esa simiente, rápidamente taponeó el vientre, y las otras simientes fueron despedidas. Oh, de esa manera. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Amén. La verdadera simiente taponeó el vientre, y los otros dogmas y credos que traíamos fueron despedidos tan naturalmente que no hubo ningún problema. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no, y hay algo que le quiero decir. El predestinado no puede, las simientes del diablo no se aferran en su vientre, no se le pegan, son sacadas de ahí cuando llega la simiente verdadera. Pero escuche esto, el no predestinado, solo hay una cosa que no se le puede pegar, y es la palabra. Amén. Todo dogma que pasa por el aire lo recibe, pero eso se pega, hermanos. Pero solo la palabra no se pega. La palabra es la única que se mantiene flotando en su vientre. Gloria a Dios. Y llega cualquier espíritu, hermanos, y entra rápidamente. Cuando nosotros estábamos en aquella iglesia, el pastor decía, toda mujer debe entrar con el cabello suelto por esto y lo otro. Era un dogma que viene de la iglesia apostólica. Dígame. Cuando salimos de ahí, ¿alguien se quiere aferrar a eso ahorita? Nadie. Sin embargo, tuvimos una familia aquí que el padre de familia se aferró a eso y llegó a aferrarse a tal grado
que prefirió dejar la iglesia, donde había aprendido que el profeta iba a regresar, Amen. donde había aprendido que el profeta era Dios en carne humana, Amen. donde había visto estas cosas. Dejó estas cosas por seguir aferrado a que la mujer debe entrar con cabello suelto a la iglesia. Amen. ¿Por qué, hermanos? Porque él sí fue preñado. Amén. Hay alguien que sí puede ser preñado por el diablo, Amen. pero hay alguien que no puede ser preñado por el Amén. diablo. Cuando viene la verdadera Gloria a Dios. palabra, todo lo que Satanás quiso meter sale y entra a la simiente. Aleluya. Amén. Sin embargo, hermanos, el que es preñado por el diablo, solo hay algo que no lo puede preñar y es la palabra. Amén. El que es preñado por Satanás, no importa cuánto se goce con la palabra, yo lo veo, pero regresará a su primer preñamiento. Amén. Entonces Aleluya. eso es glorioso, hermanos. El que puede Gloria a ser Dios. preñado por la palabra, las demás simientes no lo pueden preñar. ¿Cuánto le aman? Amén. Y dice el mensaje en la página 82. Dice profeta. Y ya estamos potencialmente levantados, porque ya hemos resucitado de la muerte, incredulidad a su palabra, de credos denominacionales a una palabra eterna del Dios eterno. ¿De dónde vino la transformación de Sara? Sara, hermano, su cuerpo estaba anciano. Y el mensaje del atardecer lo rejuvenece. Este es nuestra resurrección. Amén. Somos jóvenes, otra vez. De una anciana. Y no nomás. Ahora observe otra característica de Sara, hermanos. Era anciana y era estéril. Amén. No podía producir la palabra. Pero cuando ella fue resucitada, ella regresó a ser fértil. Para que la palabra fluyera a través de ella. Tuvo que ser fértil. Y aquí dice que la resurrección fue de incredulidad a su palabra, de credos denominacionales. Y ahí nos sacó el Señor, hermanos. Pero nunca entraron completamente esos gérmenes de incredulidad a la novia. Oh, cómo desearía tener tiempo para regresar a Ezequiel y sacar aquellos huesos secos y mostrarles lo que él dijo. Aleluya. Volverán a vivir esos huesos. Profetiza. ¿Cómo puede venir la profecía? Solo a través del profeta. ¿Cómo vino esa voz de resurrección para la novia? Solo a través del profeta. Profetiza. Es la palabra del Señor. Huesos secos, oír la voz que está en la cinta. Y tendones y piel sobre ellos, y estuvo de pie un ejército poderoso y comenzaron a marchar hacia Sion. Gloria a Dios. Ese es él, la victoria. Los redimidos del Señor llegarán a Sion con gozo. Cuando resucitamos, fuimos trasladados al monte de Sion. Y la causa, hermanos, de que hay mucho alboroto y mucho grito es porque estamos en un monte, en el monte de Sion. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Le aman? Amén. Dígame. Gloria a Dios. Aleluya. Dice el profeta de Dios. Quiero ir a una escritura, el libro de San Juan. San Juan, el capítulo 11. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer San Juan 11, el verso 43. El hermano Branham dice en el mensaje del rapto que la voz de aclamación fue una voz fuerte, como cuando Jesús le habló a Lázaro. Esa es la voz de resurrección también, la que entra en nuestros cuerpos. Pero el profeta dice que la voz, por eso es que yo antes decía, bueno, el profeta ahí como que se equivocó, la voz de aclamación no es la voz de arcángel. Pero me doy cuenta que el profeta no se equivocó. La voz de aclamación fue una voz de arcángel para la novia. Aleluya. Fue una voz que produjo una resurrección. El profeta dice esa voz de aclamación, despertando, dice, a la novia dormida. Hablando de la novia dormida de las denominaciones. Y dijo, con voz fuerte, como cuando Jesús le habló a Lázaro.
Y ahora escuche esto, hermanos. Aleluya. En San Juan 11, el capítulo San Juan 11, verso 43, dice así la palabra del Señor. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Amén. Y el que había muerto salió. Pero déjenme leer bien, yo siempre soy bien torpe para leer, hermanos. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas. Dijo el hermano Branham: ¿están tus pies convertidos? Amén. Amén. Dale al piso, dice, con tus pies. Dijo: ¿están tus manos convertidas? Aleluya. Dijo: yo tengo un instrumento de 10 cuerdas. Pero aquí, hermanos, Lázaro había resucitado con la voz de aclamación de Jesús. Y había resucitado, pero aún ya estando resucitado, todavía estaba vendado de pies y manos. Y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: ¿a quién? A sus discípulos: desatarle y dejarle ir. Yo creo que el Espíritu de Dios ya te ha resucitado, pero todavía tiene los pies atados, con las manos atadas. Pero Jesús le dijo a sus discípulos: desátenlo y déjenlo ir. Que Él no tenga su religión en la cabeza. Desaten los pies para que pueda brincar. Desaten sus manos para que puedan guiarlas al Señor. No hay duda que Lázaro estaba vivo. La voz lo había despertado, pero tenía ataduras. La Biblia en inglés dice: tenía el trapo, dice, de los muertos. Aleluya. ¿Quién te puso el trapo de los muertos, hermano? Tu antigua iglesia te estaba balsamando para meterte en la tumba, pero vino Jesús y dio amor de resurrección sobre ti. La única cosa es que todavía te sientes atado, pero en esta mañana debes ser desatado para que puedas hacer lo que Dios quiere. Lázaro estaba resucitado, la voz lo había resucitado, pero no se daba cuenta. Amén. Todavía estaba atado. Muchas veces hay personas que todavía, amén, como dijimos, hermanitas que todavía quieren traer algo de la antigua denominación. Todavía quieren traer alguna cosa, alguna costumbre de aquella antigua iglesia. Pero Dios le dijo a sus discípulos, dijo: Lázaro ya está despierto. Esas costumbres se las dejo a ustedes. Ustedes son los que van a desatar. Desaten a Lázaro para que pueda hablar, para que pueda brincar, para que pueda. ¿De dónde estaba atado? De manos y de pies, con vendas denominacionales. Amén. Hermanos, cuánta gente no dice: yo estaba ahí en la predicación y yo sentía ganas de gritar, yo sentía ganas de brincar. La hermana del profeta Dolores le dijo al hermano Branham cuando estabas predicando: yo sentía que podía atravesar la pared. El profeta le dijo: lo hubieras hecho. Y si usted un día ha tenido ganas de gritar, de glorificar a Dios, yo le digo: lo hubieras hecho. Lo puedes hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque ya estás resucitado. No estás como Juanito el Cuervito pensando que todavía estás atado. Alguien ha trozado ese cordón. Alguien se trabó con Lucifer para cruzar el cordón de las ataduras denominacionales. Aleluya. Sí, amén. ¿No creen que es bueno? Gloria a Dios. Ahora, cuando se acercaba la Pascua, ya ves que estamos pasando por esos días, Jesús necesitaba, hermanos, cabalgar un asna. Sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor. El hermano Branham, cuando está hablando de las mulas, de la mula, dice el profeta: esa mula le habló a Balaam. Esa mula, pero escuche esto, yo he leído esto. El profeta de repente se detiene y dice: un momento, dice el profeta. No era una mula. Amén. Dijo: era un asno. Sí, amén. Dijo: porque una mula no puede ser usada por Dios para nada. Dijo: pero un asno, dijo, sabe quién es su padre y sabe quién es su madre. Un asno, dijo, puede ser usado por Dios para hablar. Aleluya. Oh, hermano, está tremendo.
¿No fue Sara liberada para que pudiera hablar? Amén. ¿Sabes tú lo que dijo el hermano Brand de un asno? Dijo, un asno es redimible. Sí, amén. Y los únicos que son redimibles en esta tierra son los predestinados. Sí, amén. Son la novia de Cristo. Los demás no son redimibles. Pero dijo, un asno es redimible, dijo el profeta. Sí, amén. Y este asno dijo, no era una mula. Dios no hubiera usado sus labios, pero Dios tomó los labios de un asno. Amén. Sí, amén. Yo creo que los está volviendo a tomar. Sí, amén. Los labios de un asno. Aleluya. Mire, para que usted vea que el profeta no falló cuando dijo un asno es redimible. En Éxodo capítulo 13, verso 13, dice la palabra del Señor así. ¿Cuántos saben que llegamos al monte de Sión, a la congregación de los primogénitos? Sí, amén. Estamos en la congregación de los primogénitos. Y dice Éxodo 13:13, mas todo primogénito de asno lo redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Aleluya. El primogénito de un asno será redimido por un cordero. Aleluya. Sí, El amén. profeta dijo en el mensaje, Dios tiene un cordero provisto. Dijo, Dios, abre nuestros ojos y déjanos ver ese cordero, porque tú dijiste que en los últimos días te manifestarías como el Hijo del Hombre otra vez. Amén. Este cordero provisto, mi hermano, es esta palabra. Sí, amén. Al primogénito de asno lo redimirás con un cordero. Aleluya. Este es el cordero con el que Dios nos ha redimido, hermanos. Amén. Porque el cordero es la palabra. El cordero es Jesucristo. Cristo es el cordero provisto por Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, amén. El asno es redimible. Y en el libro de Mateo, vaya usted a Mateo rápidamente. Puesto de pie, hermanos. Mateo 21. Vamos a leerlo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere, decir, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus manos, y se tendían sus manos en el camino, mantos, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba, diciendo, sana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Ahora, hermanos, ¿qué es la escena que estamos viviendo? Dice el hermano Branham que ese pollino o esa asna se encontraba atada en donde se cruzan 2 caminos. ¿Sabes tú que el profeta dijo eso? Mensaje fe perfecta. Aleluya. Dice el profeta, quiero mencionar que yo creo que toda escritura, cada porción es verdad. Hay críticos hoy que no quieren creer eso. Un crítico dijo una cierta vez que cuando Jesús envió a esos discípulos hacia donde estaba amarrado ese pollino, donde 2 caminos se encontraban, que él preparó eso de antemano, donde iba a estar ese pollino amarrado. Vean, ellos no entienden que Dios preparó eso de antemano. Sí, amén. Amén, pero ese pollino se encontraba donde 2 caminos se encontraban, hermanos. ¿Dónde estaba ese pollino? En un valle de decisión. Aleluya. Amén, se encontraba en un valle de decisión, pero a la misma vez él estaba atado. Pero Jesús envió 2 de sus discípulos. Sí, amén. Dijo, yo quiero que
necesitaba Dios tener una entrada triunfal. Jesús iba a tener su entrada triunfal y la quería tener por un pueblo que no estuviera atado, hermano. Desaten ese asno y tráiganlo aquí porque lo voy a cabalgar. Aleluya. El Espíritu de Dios quiere cabalgar a nosotros. Amén. Pero mire, observe qué tremendo. Cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, la gente gritaba Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Esa fue una entrada triunfal, pero no es de compararse con esta entrada triunfal. Amén. ¿Sabe usted por qué en aquel día los críticos estaban ahí diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este? Pero había un pueblo pequeñito, hermano, que estaba clamando Hosana. Ahora quiero que veas, aquella fue una Jerusalén natural, pero esta es una Jerusalén espiritual. Y Jesús quiere tener su entrada triunfal a la Jerusalén espiritual, cabalgándote a ti y cabalgándote a mí. ¿Y qué es lo que el pueblo gritaba? Hosana al que viene, por así dice el Señor. Hosana al que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Bendito, pasen los músicos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero mi hermano, Dios envió 2 discípulos a desatar esa asna. Yo creo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El asna tiene que ser desatada. Si hay algo que la novia tiene que hacer, es desatar el asna. Porque hay una entrada triunfal a la Jerusalén espiritual. Aleluya. Usted dice, ¿por qué gritan tanto? ¿Por qué hacen tanto ruido? Es la entrada triunfal de la palabra de Dios. Ahí gritaban, hermano, que la palabra en este día está teniendo una entrada triunfal a Jerusalén. La espiritual, la celestial, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Yo creo que los 7 sellos nos han liberado. Aleluya. Gloria a Dios. Dígame. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Leemos en la Biblia, hubo un día un gran éxodo de la terrible esclavitud desde Egipto señales, maravillas, la voz de la finalidad, trayendo la liberación, gracia y juicio. La señal de sangre, la identificación, y un profeta siendo para ellos como Dios, en medio de un gran éxodo. Redención con su sangre y poder, el gran éxodo. La gran promesa hoy es subir, el gran éxodo. De la terrible esclavitud, de este mundo incrédulo. Señales, maravillas, la voz de la finalidad, trayendo la liberación, gracia y juicio. La señal de sangre, la identificación, y un profeta siendo para ellos como Dios, en medio de un gran éxodo.
grandes maravillas, la moneda final te da, trayendo la liberación. Gracias.